Bueno, primero voy a definir qué es el arte. El arte es toda actividad o producto que se realiza con un fin estético, pero sobre todo comunicativo. En lo comunicativo me refiero a que buscan expresar ideas, sentimientos, reflexiones, visiones respecto a un tema en específico o en sí visiones propias respecto al mundo. Y bueno, dentro del arte se encuentran 7 tipos que son la escritura, la pintura, la escultura, la música, la danza, la arquitectura y el cine. Dentro de estas 7 bellas artes puedo mencionar a personas que han sobresalido muchísimo en todos estos tipos debido a las grandes obras que realizaron. Por ejemplo, tenemos al músico Beethoven, el cual sobresalió mucho por las grandes composiciones que realizó, como la Sinfonía número 5. También tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una famosa escritora novohispana. También tenemos a grandes pintores como Leonardo da Vinci, que sobresalió por su famosa obra de la Gioconda o Mona Lisa, como es muy conocida, también por otra obra suya que es La Última Cena. Asimismo también tenemos a Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, así también tenemos a Vicente Van Gogh con su obra de La Noche Estrellada, y así muchísimas más personas que han logrado trascender a lo largo de los años por todas estas impresionantes obras que pues ellos mismos han realizado. Y bueno, según la Real Academia Española, la literatura es el arte de la expresión verbal, por lo que puede abarcar la literatura como tal en escrita, oral, de no ficción, de fantasía, realista, poesía, contemporánea, culta, juvenil, infantil y así muchísimas otras. Y pues bueno, dentro de la literatura se puede clasificar en 2 tipos, que es la pura y la ancilar. La literatura en pureza, es emotiva e influyente en la realidad y el universo, se conecta con la ficción, englobando así el teatro, la novela, el cuento y otros tipos. Ahora, la literatura ancilar se relaciona estrechamente con el entorno social, englobando así el periodismo, la crónica, el código penal, entre otros. Y pues bueno, dentro de la literatura también podemos ubicar como grandes obras y grandes escritores que han logrado sobresalir dentro de este tipo de arte debido a las grandes obras que han realizado, como por ejemplo Hamlet de William Shakespeare, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, El diario de Ana Frank, y así por ejemplo también El Código Da Vinci de Dan Brown, y así muchos otros escritores que han logrado sobresalir en este tipo de arte. Ahora haré mención de 2 conceptos muy importantes dentro de la literatura. El primer concepto es la literariedad, el cual es un carácter específico de la obra literaria. Es aquello que hace que una obra dada sea una obra literaria y no una obra de otro tipo. La literariedad se presenta en las obras literarias de todas las épocas, por lo cual pues es intemporal y depende de una serie de regularidades internas y externas que hacen que un texto funcione como un hecho literario. Ahora, el segundo concepto es el extrañamiento, el cual se indica a todas aquellas intervenciones sobre las formas artísticas que tiene como objetivo hacerlas extrañas pero a su naturaleza, provocando así en el destinatario un sentimiento de comprensión, el cual está basado en sus experiencias y que a pesar de no conocer del todo respecto a los temas que se tratan dentro de estas obras, pues igual genera un sentimiento de interés, lo cual provoca de que pues estas obras sigan siendo consumidas por esas personas que presentan ese sentimiento. Y bueno, ahora el extrañamiento, según Shklovsky, se requiere aquellos modos de proceder en el lenguaje literario que tiene como fin el dar una nueva perspectiva diferente a la habitual visión de la realidad, al representarse en contextos diversos a los acostumbrados o al representarla de un modo en el cual se note que la presentación es ficción,
como por ejemplo mediante lo grotesco, mediante la exageración, mediante la parodia o asimismo también mediante lo absurdo. Bueno, cuando nos referimos al término literatura, lo podemos hacer desde diferentes perspectivas. Esto se debe a que varía el sentido de la palabra según el contexto donde se aplique. El origen del término deriva del latín litera, que significa letra. La literatura forma parte de las expresiones culturales de un determinado periodo, país, región, idioma, contexto, así como también puede referirse a un conjunto de obras que tratan sobre un tema o área determinada. Cabe resaltar que no todo lo que se escribe es literatura según el canon literario, que es una especie de ley que establece aquello que puede ser considerado literatura o no, según los expertos en el área. A su vez, el canon es variable debido al tiempo, ya que, pues como sabemos, la literatura está en constante evolución y cambio, al igual que las necesidades expresivas en general de todas las personas. Por ejemplo, los artículos periodísticos, aunque son textos escritos con la intención de informar y siguen una serie de reglas, no cumplen con las características o el lenguaje necesario para ser considerados como obras literarias. Esto mismo ocurre con textos científicos, entre otros. Pues bueno, la literatura se vale del uso de diversas figuras retóricas que enriquecen el discurso, embellecen las imágenes descritas, transmiten sentimientos y hacen lo posible para trasladar al lector a diferentes lugares, a diferentes realidades o imaginarios. Por lo tanto, la literatura se vale del lenguaje y de sus funciones, que van más allá de transmitir o comunicar un mensaje. El autor da rienda suelta a la creatividad de sus lectores y a su imaginación, cuyos discursos exponen un propósito y sentido estético y artístico del lenguaje. Roman Jakobson fue un lingüista y teórico ruso que en el siglo XX diferenció la literatura de otros discursos. Para ello, destacó particularidades como la función poética del lenguaje y el estilo lingüístico empleado por el autor, quien hace uso del verso o la prosa para deleitar al lector en su narración. Así pues, se destaca el hecho de que el lenguaje literario combina elementos estéticos que generan placer por la lectura tras el uso de repeticiones y ritmos a lo largo del texto. Esto busca atraer e impresionar al lector, activar su imaginación y asimismo sus sentidos. Jakobson expuso las diferentes características que existen entre el lenguaje literario y el lenguaje común, no solo porque la función poética del lenguaje y más allá de emitir un mensaje, también busca afectar de diferentes maneras al receptor. Por tanto, la literatura resulta ser una obra de arte. En este sentido, se considera que una obra es literatura a medida que se aleja del lenguaje diario, como anteriormente había mencionado. Rompe y transforma los esquemas tradicionales para expresar o exponer diversas situaciones reales o ficticias. Es decir, el lenguaje en la literatura ofrece una mirada diferente a lo cotidiano y lo representa, incluso como algo extraño o ajeno a nosotros. De allí que el lenguaje literario acostumbrado a perdurar en el tiempo porque trastoca nuestros sentidos. Y pues bueno, recapitulando y ya para concluir, la relación que existe entre la literatura y el arte se basan en lo estilístico y lo expresivo que buscan ser. Como recordaremos, pues ya pude dar como nombres o obras muy importantes dentro de la literatura y del arte, que si les interesan, pues pueden buscarlas y leerlas o apreciarlas, porque también mencioné pinturas y todo eso. Y pues bueno, también recapitulando de saber diferenciar lo que es una obra literaria y lo que no, basándonos por ejemplo en un libro, si nos topamos un lenguaje raro, ya sea grotesco, satírico o exagerado, muy probablemente nos estaremos topando con una obra literaria, la cual dependiendo de nuestras experiencias podremos percibir un goce que, bueno,
Si con esto lograremos entender lo que el autor nos quiere dar a expresar, y muy probablemente sea de nuestro agrado y de nuestro interés continuar consumiendo pues ya sea un libro o lo que sea de lo que se trate esto. Y pues ya, sería todo eso. Espero que el video haya sido de tu agrado. Espero que se haya comprendido más que nada, y si te gustó o tal, dale like, y espero que no tengamos que hacer otro trabajo como este. Y pues ya, adiós.